Declaro abierta la sesión de tabla provincial al diputado Jorge López y al diputado Mario Vadillo, a quienes invito a cumplir su cometido, y a los demás legisladores y legisladoras a ponerse de pie. Por secretaría, se toma nota de los diputados y las diputadas conectados a los efectos de computar la asistencia. Por secretaría, se dará lectura a las actas. Acta número 5 de la cuarta sesión de tablas del periodo ordinario correspondiente al 180 periodo legislativo anual de fecha 27 de mayo del 2020. Se pone en consideración por el chat el acta enunciada. Por favor, sírvanse a votar. Aprobada. Por secretaría, me informa que no existen pedidos de licencias. Vamos a las resoluciones de presidencia. Por secretaría, se enunciará resolución de presidencia número 3 SL para su ratificación. Bien, la resolución 3SL es designando a los miembros de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de todas las medidas realizadas por el Poder Ejecutivo. Esta comisión se da en el marco de la Ley 92/20. Se pone en consideración, por favor, voten en el chat. Aprobada. Tiene la palabra el diputado López. Gracias, señor presidente. Independientemente de que ya se votó la resolución, simplemente es para hacer mención, debido a que en el momento de sanción de esta ley, lo que se intentaba a la hora de conformar esta comisión bicameral es darle representación a todos los bloques que integran la Cámara de Diputados. Es por ello que en algunas de las reuniones se propuso que los dos bloques mayoritarios, el caso del Frente Cambia Mendoza y del Frente de Todos, se dieran un lugar a efectos de que tanto Protectora como el Partido Intransigente tuvieran representación. No fue bien recibido, podríamos decir, esa moción, pero sí hemos tenido en el día de hoy un buen gesto de parte del diputado Martínez Guerra, a quien reconozco que ha aceptado ser suplente del diputado Vadillo en la integración de esa comisión, y quería dejar constancia de su buen gesto a efectos de integrar la comisión bicameral y que rápidamente comencemos a tener los resultados de la exposición por parte de los ministros. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Pasamos ahora al tratamiento de los asuntos centrados. Tiene la palabra el diputado López. Gracias, señor presidente. Debido a que por el grupo de labor parlamentaria se ha distribuido los asuntos centrados y el sobretabla a todos los diputados, solicito la omisión de la lectura de los mismos y pasemos al próximo punto de la orden del día. Se pone en consideración en el chat la omisión de la lectura de los asuntos entrados. Aprobado. Pasamos al orden del día. Pasamos al punto A, las preferencias con despacho de comisión. Por secretaría me informan que no existen preferencias con despacho. Pasamos al punto B del orden del día. Por secretaría se dará lectura a los despachos para su consideración. Despacho número 39, expediente 77-111, es un despacho de la Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria, proyecto de resolución autoridad del diputado Mozo, creando la Comisión de Tecnología, Inversiones,
Comunicaciones y Innovación. Tienen la palabra los diputados y las diputadas. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, ponemos en consideración el despacho. Por el chat ponemos en consideración el despacho. Por favor, votan. En general y en particular. Aprobado. Se hará cumplimiento. Bien, despacho número 40, expediente 77-332, es un despacho de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, proyecto de declaración, autoridad del diputado Sechín, expresando el deseo que la Secretaría de Servicios Públicos habilite los medios necesarios para la ampliación del recorrido y la frecuencia de la línea 700 que llega hasta el barrio Villa Amelia, distrito Ugarteche, departamento de Luján de Cuyo. Tienen la palabra los señores diputados y las señoras diputadas. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, ponemos en consideración el despacho en general y en particular. Por favor, voten en el chat. Aprobado, se dará cumplimiento. Los despachos 41, 42 y 43 son despachos de archivo, por lo que les propongo su tratamiento en bloque y por secretaría se dará lectura. Bien, es el despacho número 41, corresponde al expediente 75767, un despacho de archivo. Después está el despacho número 42, el número de expediente correspondiente es el 77700, y el despacho número 43 corresponde al expediente 77155. Si ningún diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, ponemos en consideración los despachos de archivo en conjunto. Se pone en consideración por el chat. En general y en particular, aprobado. Se dará cumplimiento. Ahora pasamos a los asuntos afuera del orden del día, los sobre tablas. Por secretaría se hará lectura de los expedientes de declaración y resolución que fueron acordados para su tratamiento. Bien, del bloque Unión Cívica Radical, el expediente 77817, 77837, 77840, 77846, 77847, 77848, expediente 77863, del bloque Frente de Todos, Partido Justicialista, el expediente 77820, 77824 con modificaciones, 77825 con modificaciones, 77830, 77850, 77851 con modificaciones, 77852, 77853, 77858, 77869 con modificaciones. De bloque demócrata al expediente 77814 con modificaciones, 77815 con modificaciones y el expediente 77816 con modificaciones. De bloque intransigente el expediente 77823. De bloque propuesta republicana PRO, el expediente 77826 con modificaciones, 77831 con modificaciones, 77832, 77833, 77835, 77836, 77839, 77842 con modificaciones, 77843, 77854 y 77855. De bloque protector al expediente 77849. De bloque Unión Popular Frente Renovador, el expediente 77857, 77859 con modificaciones, 77860 con modificaciones. Y del bloque Frente de Izquierda de los Trabajadores, el expediente 77864. Tiene la palabra el diputado Gómez. Diputado, no lo estamos escuchando, tiene que activar el micrófono. Ahí. Gracias, señor presidente. Es para dejar de manifiesto nuestro voto negativo del Frente de Todos Partido Justicialista al expediente 77846. Muchas gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Maylén Rodríguez. Gracias, señor presidente. Es para dejar constancia de mi voto negativo en el expediente 77831, 77833, 77860. Muchas gracias, diputada. Vamos a poner en consideración, sometemos a consideración la voluntad de tratar los mismos sobre tabla. Se pone en consideración, por favor, voten en el chat. Aprobado. Ahora ponemos en consideración en general y en particular la totalidad de los expedientes, haciendo las salvedades que expresó el diputado Gómez y la diputada Rodríguez. Se pone en consideración por el chat. Por favor, voten. Aprobado. Se hará cumplimiento. Ahora corresponden los pedidos de preferencia. Tienen la palabra los diputados y las diputadas de los distintos bloques. Si ningún diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, pasamos al periodo de homenaje. Se abre el periodo de homenaje por 30 minutos para rendir homenaje. Tienen la palabra los señores diputados y diputadas. Tiene la palabra la diputada Celaya. Gracias, señor presidente. Hoy conmemoramos 5 años de un hito del movimiento feminista nacional. Hoy, 3 de junio, aunque no podamos salir a las calles, volvemos a gritar por Ni Una Menos. El movimiento Ni Una Menos es un movimiento que nació en el año 2015, durante las manifestaciones que se dieron en simultáneo en diferentes provincias de nuestro país, en repudio por el femicidio de Kiara López, de tan solo 14 años. Durante lo que llevamos del aislamiento social, preventivo y obligatorio, ocurrieron 54 femicidios, de los cuales el 71% fueron dentro de los hogares y el 67% en manos de las parejas o exparejas de las personas que estaban en situación de violencia. Las mujeres hoy estamos viviendo una doble pandemia, la del virus y la de la violencia machista. El aislamiento social es necesario para evitar la propagación del virus, pero aumenta el peligro de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes. Decir Ni Una Menos no es solamente un reclamo, decir Ni Una Menos es plantarnos de cara hacia lo que queremos y hacia lo que no queremos. No queremos ni una muerta más. Hoy, 3 de junio, no vamos a poder salir a las calles, pero vamos a seguir diciendo Ni Una Menos y vamos a seguir sosteniendo la necesidad de políticas públicas claras que acompañen este pedido. Y lo vamos a hacer porque no gozarán nunca más de la complicidad de nuestro silencio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tengo 10 diputados en el pedido del uso de la palabra. Yo lo que le pediría es que nos ajustemos a 3 minutos para poder cumplir con lo acordado de los 30 minutos del periodo de homenaje. Tiene la palabra la diputada Canales. Gracias, señor presidente. Este es para hacer un pequeño homenaje. Ayer, día 2 de junio, conmemoramos la creación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que fueron creados en el año 1884 en la ciudad de La Boca. Empezaron vecinos que se organizaron para frenar un incendio que estaba ocurriendo ahí en ese lugar. Esto lo llevó, la organización esa fue espontánea, y después de eso decidieron organizarse voluntariamente para luchar contra el fuego, y así se creó el 2 de junio de 1884 el primer cuerpo de bomberos voluntarios de la República Argentina. En este momento es un sistema nacional que tiene 36.000 hombres, 7.000 mujeres,
100 cuarteles y que trabajan las 24 horas, los 365 días del año. Tienen 16 especialidades operativas. Bueno, y su primer lema fue Querer es Poder. En el año 2001 el Congreso de la Nación declaró el 2 de junio como Día del Bombero Voluntario. Y justamente ayer aprovecho para hacer sumar a este homenaje. No eran bomberos voluntarios, pero bueno, vimos casi en vivo el fallecimiento de 2 héroes, el comandante director Ariel Gastón Vázquez y el subcomisario Maximiliano Firmapaz, que intentando apagar un incendio dejaron su vida. Así que este pequeño homenaje para esos héroes anónimos que siempre aparecen en el momento más necesario, arriesgando su vida, y que pocas veces, salvo en caso de tragedia, pocas veces tenemos en cuenta su trabajo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Chazarreta. Vamos a silenciar. ¿Se escucha? Sí. Muy bien. Gracias, señor presidente. Bueno, sumándonos un poco a la reivindicación, al homenaje que hizo la diputada Zelaya, es que para nosotros es muy importante este 3 de junio, y aparte por ser parte de este gran movimiento de Ni Una Menos, y fui parte de la conformación en el 2015, es que para nosotras es muy importante, la verdad que genera muchas emociones este día, y con esta gran consigna que decimos en el silencio de las calles, se oye nuestro grito, Ni Una Menos. El 3 de junio de 2015 tomamos las calles con rebeldía, hartas de femicidios, transfemicidios y travesticidios. Tomamos las calles para gritar con furia, Ni Una Menos. Ese día, ese grito colectivo, dijimos que si tocan a una, nos organizamos miles, y surgimos como movimiento inmenso y masivo. Mujeres y diversidades esperanzadas, organizadas y poderosas. Nos reconocimos juntas para luchar contra un sistema lleno de injusticias y desigualdades. Las matrias, las brujas, las pibas de todos los lugares fuimos tejiendo redes feministas poderosas, movilizadas por el deseo de transformarlo todo. 5 años después, Ni Una Menos, somos una gran fuerza en nuestra provincia. Somos un movimiento político, social, feminista. No somos definiciones como ideología de género que utilizan sectores del Estado o de la Iglesia o de la sociedad que intentan anularnos, hasta muchas veces queriendo sacar ventaja política. Y sospecho que ideología de género es la nueva pedagogía para oprimirnos y someternos. Claro que culpándonos a nosotras y con la clara intención de llevarnos a la oscuridad. Ahí no volvemos. El espacio de Ni Una Menos, sí somos más de 70 agrupaciones políticas y sociales que venimos de caminos ancestrales de lucha, que sin descanso hacemos visible y colocamos en el centro de sociedades, ciudades y pueblo lo que nos pasa como hijas, hermanas, vecinas, amigas y protagonistas de este momento histórico. Y que es que la violencia hacia las mujeres y diversidades responden a relaciones de poder, responden al patriarcado. Si somos nosotras que definimos que es un problema político, si somos nosotras que gritamos con furia, basta del silencio cómplice y de que nos victimicen. Si somos ese hacer juntas, somos organizadas, politizadas, creativas, estratégicas y muy, pero muy solidarias. Este 3 de junio volvemos a manifestar que el patriarcado nos explota, nos oprime, nos asesina, desaparece y viola todos los días. En 2019 asesinaron 268 mujeres. Los femicidas nos asesinaron 268 veces. Y detrás de cada número hay una sujeta política, hay una mujer, una trans, con cara, con voz, con nombre, con deseos y angustias. En lo que va de 2020, nos asesinaron 124 veces, 71 durante la cuarentena, y 33 hermanas trans y travestis fallecidas por la violencia estructural, y 2 de ellas producto de transvesticidios y transfemicidios.
No podemos no mencionar nuestras mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en democracia, la mayoría captadas por redes de trata y prostitución. Pero también tenemos que hablar de todas las situaciones de desigualdades, discriminaciones que vivimos mujeres y diversidades todos los días de nuestra vida. Tenemos que decir que en la relación entre institucionalidad por intentar terminar con las violencias, hay mucho avasallamiento, invisibilización, desprecio y omisión. Acabar con la violencia patriarcal implica un compromiso social y fundamentalmente la decisión política del Estado en todos sus niveles de hacerse responsable. Producto de toda nuestra lucha organizada, diversa y multitudinaria, hoy podemos decir que tenemos un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Por la decisión política del Gobierno Nacional y Popular de Alberto Fernández de reconocer que nosotras y nosotres llegamos para discutir acerca de políticas de igualdad y para incluir entre las prioridades temas que históricamente habían sido silenciados, vinculados con nuestras vidas y nuestras realidades. Sin embargo, en Mendoza, el gobierno provincial nos invisibiliza y violenta. El presupuesto insignificante, que así comenzamos en el 2020, que solamente destinaba 36 pesos por mujer en el año. En estos años no ha existido una sola política de igualdad, incluso promueven la complicidad patriarcal nombrando a violentos en las gestiones, defienden un supuesto compromiso con la existencia de la dirección de género y las áreas municipales. Sin embargo, en cuarentena o sin cuarentena, la política de asistencia y protección hacia mujeres es una vergüenza y muy alejada del cumplimiento de la ley 26485, ya que muchas veces se demoran 15 días para dar respuesta a las necesidades y las demandas de las mujeres. Somos nosotras, desde los feminismos, las que terminamos garantizando lo que el gobierno de Suárez no quiere. En contexto de pandemia, somos las mujeres las que estamos garantizando, como siempre, las tareas esenciales y de cuidado, poniendo el cuerpo, la cabeza y el corazón. En nuestros hogares seguimos sosteniendo gratuitamente las tareas de cuidado y crianza, de educación, la alimentación, el mantenimiento y las tareas que permiten el desarrollo de nuestras vidas, sin tener ni siquiera saldadas condiciones de vida dignas, afectadas directamente por la feminización de la pobreza. En salud estamos en la primera línea, somos médicas, enfermeras, personal de limpieza, somos los feminismos populares los que estamos en la organización y solidaridad resolviendo la alimentación en comedores, merenderos y ollas populares, organizándonos con donaciones de elementos de higiene y de mercadería. Tejemos redes, somos nosotras las que garantizamos que lleguen a acceder todas las mujeres a los formularios de diferentes denuncias, presionando para que la justicia y el gobierno responda. Estamos también junto con nuestras hermanas travestis y trans en la denuncia de falta de políticas de trabajo y vivienda. Este 3 de junio exigimos que terminen los femicidios y travesticidios, exigimos que termine la complicidad patriarcal que sostiene violentos y abusadores en el Estado, en las universidades y en las escuelas. Hoy somos otras. Este 3 de junio, como siempre, invitamos a todos, a todas, a todes a ser parte. No será tomando las calles que hicimos nuestras, pero en el silencio de las calles se oye nuestro grito. Nos unimos en un abrazo virtual y seguimos desde la unión y la solidaridad con nuestra lucha por la igualdad y la libertad. Seguimos juntas y organizadas, luchando por todo lo que nos falta, por la soberanía de nuestros cuerpos y nuestras emociones, por la felicidad y hasta que nuestras vidas sean como las soñamos, porque vivas y libres nos queremos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada García. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido que mis compañeras que han hablado sobre este día, es un día que recordamos hace 5 años cómo salimos a las calles. Fuimos muchísimas mujeres las que salimos. Y la verdad que podemos hablar de muchísimos números al día de hoy. Solamente en el 2020, en enero, hubieron 21 femicidios. En febrero 29 femicidios, en marzo 24 femicidios, en abril 20 femicidios, en mayo 30 femicidios. Y la verdad que hablar de números implica, como decía la compañera, hablar de quiénes son esas mujeres, de cómo transitaron,
de las personas, niñas y niños que dejaron en ese tránsito y que hoy están solos, que quedaron huérfanos. Es ahí donde radica mi homenaje a esas mujeres, y que por suerte Mendoza no tiene este año aún femicidios, y eso también radica en el trabajo que se realiza en esta provincia. Esas mujeres que tienen nombre y apellido, que no distinguen edad, que se llaman, entre algunos nombres y aquellos que fueron como más conocidos por la prensa, Inés de 58 años de Buenos Aires, Sabrina de Ituzaingó de 35 años, Valentina de 19 años de Buenos Aires, Analía de Salta, 26 años, Florencia de Santa Fe, 27 años, Luciana, 24 años, Catamarca, Guadalupe de 8 años, Buenos Aires, Jordana de 28 años de Mar del Plata, Octavia, de 39 años, de Buenos Aires, Agustina, de Río Negro, de 17 años, Romina, de Buenos Aires, de 36 años, María Julieta, de 24 años, Rosa, de 56 años, de Tucumán y de Paraná respectivamente, Clara, de Buenos Aires, de 42 años, Norma, de Buenos Aires, Lorena, de Tucumán, Antonia, de 43 años, de Tucumán, respectivamente. Todas estas mujeres representadas en esas 124, este año fueron 140 las mujeres que fueron matadas, que fueron por la violencia machista, pero 124 fueron por femicidio. Todas estas mujeres, nuestro reconocimiento, nuestra voz, nuestro sentido, nuestra lucha, no nos callan. Vamos a estar este día en las redes, vamos a estar este día recordándolos a cada una de ellas, pero sobre todo desde nuestra postura como funcionarias y funcionarios públicos, realizando las políticas que corresponden para este momento, como lo venimos haciendo ya hace un par de años. Y me permito que este homenaje dijera que pensé de pedir un minuto de silencio, pero justamente el 3 de junio es para que nos miren, que nos vean. Entonces, más que un minuto de silencio, un grito para todas ellas, ni una menos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Stocco. Sí, gracias, señor presidente. Resulta también especialmente importante hoy que todas, todos y todes, en especial los y las jóvenes de todo el país, recuerden, a partir del conocimiento de su actuación política, quién fue Manuel Belgrano y cuál fue su obra, de la que surge una personalidad intachable, integridad y firmes convicciones patrióticas, habiendo sido un trabajador desinteresado e infatigable al servicio del progreso del país y de la educación de sus habitantes. La idea de evocar a Belgrano como insigne hombre de la República se impone en estos días tan particulares para todos los argentinos. Nuestro país ha sufrido múltiples sinsabores que han acrecentado la licuación de nuestro sentido nacional en los últimos años. Es hora de afianzar nuestro compromiso individual y colectivo con la nación. Basta de hacer vista a los hechos concretos y comprobables para ver los defectos devastadores que tiene esta pérdida de identidad de un país joven como el nuestro y que aún ahondamos en una grieta absurda, cuando la búsqueda de la unidad nacional debiera ser el objetivo primordial. Belgrano le dio un valor supremo a la unidad nacional. Siempre encontramos en él un denodado y permanente esfuerzo para lograrlo. También en un día como hoy vale la pena reconocer en la figura de Manuel Belgrano un hombre que luchó por los derechos de las mujeres, fue un adelantado en ese sentido. Qué casualidad coinciden los días, realmente. Una figura que realmente destacó la supremacía de la mujer en un montón de situaciones, como en la educación, en la participación política. El presidente Alberto Fernández declaró este año 2020 como el año del general Manuel Belgrano y en homenaje al prócer por los 250 años de su nacimiento
y los 200 años de su muerte. El decreto que así lo establece dice: por su probada austeridad y honradez, sacrificó sus propios intereses en pos de las necesidades de la patria, siendo considerado por ello como uno de los ejemplos más destacados de virtud cívica entre los hombres y mujeres que forjaron nuestra nación. Un 3 de junio de 1770 nacía Manuel Belgrano. Nuestro sentido homenaje a tamaño ejemplo de civismo y amor a la patria, y reconocimiento a las mujeres. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Jorge Sosa. Gracias, señor presidente. Bueno, yo no me queda más que adherir al homenaje de la diputada preopinante. Era ese mi motivo, pero la verdad es que me parecía importante decir hacer un par de observaciones respecto de lo que ella decía, obviamente apoyando su discurso. El general Belgrano fue realmente uno de los precursores de la educación igualitaria para las mujeres y tiene que ver justamente con este día del Ni Una Menos y me parecía importante subrayarlo. Pero viendo que nosotros estamos en un ámbito político, logré encontrar una parte de una carta que el doctor Belgrano escribió a su madre desde España cuando estaba estudiando abogacía. Si me permite, presidente, voy a hacer lectura. Autorizado. Es una carta escrita en 1790 y marca de alguna manera su nacimiento a la vocación política. Dice el doctor Belgrano: se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, propiedad, y solo veía tiranos que se oponían a que el hombre fuese de donde fuese, disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido. Después de abrazar la política como actividad principal, el general Belgrano volvió a Buenos Aires. Los invito a repasar algunas notas que escribe Felipe Piña en su biografía de Belgrano referido a la educación igualitaria de la mujer. Yo creo que más allá de que podamos en este siglo estar de acuerdo o no en sus principios o en sus observaciones, denota realmente la importancia que él le daba a la educación de la mujer. Y la otra parte de mi homenaje tiene que ver con el doctor Belgrano. Me gusta más, me sale general, pero me gusta más nombrarlo como doctor. Y es que en 1995 se promulgó la ley 24561, que instituye el 3 de junio como el Día del Inmigrante Italiano, por ser el creador de la bandera descendiente de italiano. El padre del doctor Belgrano era un descendiente, era de nacionalidad italiano, y quería también hacer extensivo este homenaje, y en la coincidencia de este día, a todos los inmigrantes italianos que vinieron a nuestra patria a trabajar y a ser grande para todos nosotros. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Maylé Rodríguez. Gracias, señor presidente. Sí, en el mismo sentido también que las diputadas propinantes, mi homenaje hoy es en una fecha que para muchas de nosotras es un antes y un después, como es este 3 de junio. Hace 5 años, tras enterarnos del femicidio de Kiara Páez, muchas de nosotras ardimos en bronca, ardimos en dolor, pero ese dolor y esa bronca decidimos organizarla. Y por eso también es que acudimos al llamado nacional que hicieron un grupo de periodistas diciendo, bueno, nos mataron a una más, no podemos quedarnos calladas, tenemos que ser las voces de esas que hoy se han quedado sin voz. La violencia machista mata, y eso lo hemos confirmado
en esta, más que confirmado en esta última cuarentena, pero a su vez lo venimos diciendo desde hace muchos años, cuando incluso tuvimos que pelear para que la impunidad no se llevara puesta a más de una de nuestras amigas, compañeras, familiares o de las nuestras. Hoy es una fecha muy especial porque nos encuentra en medio de una crisis que también se está llevando puestas a muchas de nosotras. Hoy, en medio de la crisis, como decían recién, las que están en la primera línea son principalmente las enfermeras, las médicas, pero también son aquellas miles y miles de mujeres que tienen que parar la olla día a día y que no saben cómo hacer. Son las miles y miles de mujeres como las Ramona Medina, por ejemplo, que viven en la más profunda precariedad, como las miles de mujeres que hoy son parte de esas esenciales que salen todos los días a trabajar, no solamente en la salud, sino también aquellas que sostienen, por ejemplo, las tareas esenciales, ¿no? Que tienen que ver con los cuidados, y que tienen que ver también, por ejemplo, con aquellos trabajos más precarios, como las comidas rápidas y demás, que hoy también se están organizando para decir que con la precarización laboral tampoco hay ni una menos. Entonces, señor presidente, nosotros aquí, desde esta banca, queremos hacer un homenaje a todas aquellas mujeres que pelean, que transformaron esa rabia, ese dolor en organización, que se movilizan, que hoy están dando una muestra más de que la fuerza de las mujeres, la fuerza de las diversidades, son justamente las que están dándole voz a todas aquellas que hoy no tienen esa voz. Por otro lado, también queremos decir y queremos plantear que aquí las mujeres venimos a decir que el Estado es responsable, que no hay ni una menos cuando son cientos de miles las que hoy estamos manifestándonos, diciendo, por ejemplo, que con aborto clandestino no hay ni una menos, y que queremos y exigimos aborto legal ya. No hay ni una menos si, como decía recién, la violencia machista se deba a cientos de nosotras, pero no hay ni una menos si la precarización se deba a las nuestras. No hay ni una menos tampoco si los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales no declaran de una vez por todas la emergencia en violencia contra nosotras, contra las mujeres y las diversidades. No hay ni una menos si las mujeres, por ejemplo, de las comunidades originarias, no pueden tener derechos, como está sucediendo en el norte de nuestro país, donde las comunidades POM siguen sufriendo la discriminación, siguen sufriendo violencias, siguen sufriendo todo tipo de torturas. También queremos decir que el Ni Una Menos en Argentina mostró que la violencia machista, que el movimiento de mujeres podía tener un eco internacional, y así es como cientos de países desde hace 5 años, todos los 3 de junio también se suman a este grito, porque vivas nos queremos. Y también queremos decir, señor presidente, que nos vamos a sumar también en este homenaje al grito que están llevando adelante miles y miles de personas en Estados Unidos y que ha tenido réplica también a nivel internacional en Francia, en Brasil, en Londres y en otros lugares, que es este grito contra la violencia racista que se llevó a una persona en Estados Unidos, a George Floyd, y nos vamos a sumar al grito de Black Lives Matter, que es ese grito donde cientos de miles han salido a protestar contra la violencia racista, contra la xenofobia y contra las torturas a la comunidad negra. Porque la deuda es con nosotras, es que este 3 de junio también decimos que ni una menos, vivas nos queremos,
y porque justamente nos unimos en un grito internacional, en un grito nacional, y donde la vida de las mujeres, la vida de las comunidades originarias, la vida de los negros y las negras también valen. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Mozo. Muchas gracias, diputada. Gracias, señor presidente. Muy breve. Primero, agradecer a la Cámara, omití hacerlo anteriormente, la aprobación del proyecto del expediente 77-111 de la creación de la Comisión Especial de Tecnología, Comunicaciones, Inversión, Emprendedurismo e Innovación. Quiero adherir a los dichos de la diputada Estocco y del diputado Jorge Sosa en el homenaje a el general y doctor Manuel Belgrano, y recordar que el 2 de junio el 2 de junio de 1794, Manuel Belgrano fue nombrado como primer secretario del Consulado de Comercio, y a raíz de eso que se celebra el Día Nacional del Graduado de Ciencias Económicas, y va con ello también un homenaje a todos los graduados en estas especialidades. Y por último, adherir a todos los homenajes que se han hecho, especialmente en voz de la diputada Zelaya y la diputada García, respecto al Ni Una Menos, y creo que también, hay que decirlo con énfasis, el Ni Una Menos tiene que, en su espíritu, contener el repudio a la violencia política, y en esto quiero solidarizarme con las dos senadoras, la senadora Mercedes Ruz y la senadora Natacha Eisenklas, que fueron objeto de maltrato y de agresiones verbales por parte de un senador de la oposición. Creo que el espíritu del Ni Una Menos tiene que también primar en estas cámaras legislativas y evitar que la violencia termine consagrándose como violencia verbal en una cámara de actuación política como es esta y como es la Cámara de Senadores. Así que quiero en esto manifestar mi repudio a esa agresión verbal y política. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Cairo. Pablo Cairo. Muchas gracias, señor presidente. Quería homenajear un poco, tomando las palabras del diputado Sosa, que la Argentina es una tierra de migrantes. El 2 de junio fue el nacimiento de la República Italiana, y el 3 de junio, el Día del Inmigrante Italiano, como bien lo decía, con respecto al nacimiento de nuestro general Belgrano. El nacimiento de la República Italiana, el 2 de junio de 1946, fue la fecha del referéndum popular que abolió la monarquía italiana. Una nueva constitución fue escrita para la nueva República Italiana, que entró en vigor el 1 de enero de 1948 y está en vigencia hasta la actualidad, por la cual se declara a Italia como una república democrática fundada en el trabajo. Haciendo un poco de historia, en la fase final de la Segunda Guerra Mundial, el desacreditado rey Víctor Manuel III puso, que ya tenía apoyaba al régimen de Benito Mussolini, en el año 1944 designó a su hijo heredero Humberto II como lugarteniente general del reino. Y prometió que al final de la guerra el pueblo italiano podría escoger su forma de gobierno por medio de un referéndum. Entonces ahí pasaron muchísimas cosas. En 1945 Italia fue tratada como una potencia derrotada y se les privó de todas las posesiones de las colonias. Istria, Fiume, se le permitió mantener el Tirol del Sur, y perdieron algunos territorios también en manos de los franceses. La dimensión de la Fuerza Armada de Italia fue limitada y el gobierno italiano fue
y sobre todo a Grecia, Yugoslavia y la Unión Soviética. Fue entonces, el 2 de junio de 1946, que tuvo lugar un referéndum para decidir el destino de las monarquías, y así que fue desacreditada la asociación por el fascismo de Mussolini. Entonces, finalmente, el voto popular optó por la abolición de la monarquía en el establecimiento de una república y una asamblea constituyente, donde en la constitución adoptada en diciembre de 1947 y fue promulgada en 1948. Entonces, este homenaje a todas las familias italianas de Mendoza, al Comité Italiano, a todas las colectividades, asociaciones italianas en Mendoza, por mantener vivas estas raíces después de los 74 años de su república. Y el 3 de junio, como bien lo decía diputado Sosa, en la ley 24.561, sancionada el 20 de septiembre del año 1995 y promulgada el 12 de octubre, se declara el Día del Inmigrante Italiano en honor a nuestro general don Manuel Belgrano. Así que muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Garnica. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve, pero no quería dejar pasar por alto. Saludar, felicitar a mi escuela primaria, que cumplió 100 años, fue creada en 1920, la querida Escuela Ricardo Alfredo Day, de Algarrobo Grande, querida Escuela del Pimiento. Y en respeto al tiempo, también quería, y no dejar pasar, los 58 años cumplidos del Instituto de Educación Física, Dr. Jorge Coll, del cual soy egresada. Ambas instituciones de educación pública, gratuita y laica. Así que bueno, mi homenaje tanto para la Escuela Ricardo Alfredo Day y el Instituto de Educación Física de la provincia de Mendoza. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Valverde. Gracias, señor presidente. En primer lugar, adherir a las palabras del 3 de junio, día en que hablamos de Ni Una Menos. Entendemos que es necesario que se terminen todas las violencias físicas, las violencias verbales y también las simbólicas. No hay mayor violencia que discriminar a una mujer en su pensamiento, en su sentimiento y en sus decires. Cuando nos quieren hacer pasar de que si un legislador dice una cosa y con eso está siendo machista, es bastante cuestionable. Pero yo había pedido la palabra, señor presidente, para referirme al 5 de junio, Día del Medio Ambiente, donde esta pandemia nos pone a jaque y nos pone a prueba de cuáles son aquellas causas ambientales por las cuales éstas se crean, de la sobreexplotación de la tierra, y cómo nosotros, entendiendo la política como una herramienta de transformación, tenemos que mirar hacia adelante y ver cómo solucionamos aquellas injusticias que hagan que algunas poblaciones estén más condenadas a las enfermedades que otras. Hablamos de la violencia de la pobreza, hablamos de la violencia de la falta de acceso a servicios públicos. Por eso, y en este sentido, y desde esta honorable Cámara, decir que mañana, cuando empecemos a hablar en la Comisión de Medio Ambiente, el tema de la provisión de agua, entendemos que es una iniciativa importante que sale desde acá, desde la inquietud de los mismos legisladores, y en donde vamos a poder ver qué hacemos con esto de la provisión de agua, que hace que un montón de poblaciones, mujeres, varones, niños sobre todo, no tengan acceso a este recurso vital, que a su vez es lo más necesario para poder tener lejos a este virus tan letal que es el coronavirus. Desde ahí agradecer la predisposición del Poder Ejecutivo de poder participar de este tipo de reuniones y también invitar a los demás legisladores a que se sumen para que puedan conversar con él y ver
cómo entre todos podemos salir de esta tremenda situación que es la falta de provisión de agua. Nada más, señor presidente, gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Gómez. Gracias, señor presidente. Para adherir a todos los homenajes que se han realizado en esta sesión, en particular sobre el tema de Una Menos, y en relación también al homenaje de uno de nuestros padres de la patria, como es Manuel Belgrano. Quiero, en lo particular, señor presidente, hacer un homenaje muy sencillo a una persona, tal vez muchos no conozcan quién es, pero olvidada un poco por la historia y por esas vueltas de la vida. Me estoy refiriendo al señor Juan Pistarini. ¿Quién fue Juan Pistarini? Fue el primer ministro de Obras y Servicios Públicos que tuvo el gobierno de Juan Domingo Perón. Fue uno de los que, junto al equipo de Juan Domingo Perón, ideó el primer plan quinquenal. Juan Pistarini nació en el seno de una familia italiana, en la provincia de La Pampa, más precisamente en la región de Vitorica, y fue uno de los que ideó uno de los planes estratégicos más importantes que ha tenido la República Argentina, como fue el famoso plan quinquenal. Este 29 de mayo quería recordarlo, es la fecha de su fallecimiento, y contarle un poco a ustedes la historia. Juan Pistarini fue un ingeniero graduado y educado en Europa, y luego también en las escuelas técnicas de la República Argentina, y fue el primer ministro de Obras y Servicios Públicos que tuvo el general Perón, y que llevó adelante una obra inmensa, a veces olvidada, a veces no reconocida. Por ejemplo, menciono algunas, como la obra portuaria de Rosario, el puerto de La Plata, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Mar del Plata, una diversidad de obras hidroeléctricas en todo el territorio nacional. Le puedo mencionar como fue el embalse de Río Tercero. Logró, a través de una planificación, que fueron los ideólogos del plan quinquenal, extender el servicio de agua y de cloaca a más de 10 millones de argentinos. Se realizaron entre establecimientos educativos y escuelas propiamente dicho, como la escuela Eva Perón, como son la escuela normal, el esquema de las escuelas que se conocen como escuela normal, que en San Rafael tenemos una, con edificios del primer mundo, cerca de 8.000 establecimientos, cerca de más de 4.600 establecimientos ligados a la salud, entre hospitales y centros de salud en todo el territorio nacional. Fue uno de los propulsores de que había que educar al obrero, y uno de los que llevó adelante la idea de generar la Universidad Obrera Nacional, que hoy la conocemos como la UTN. Se hicieron, y fíjese esta cifra, señor presidente, cerca de 200.000 viviendas en todo el territorio nacional mientras duró ese plan quinquenal. También fue el principal promotor e ideólogo de la realización de una obra emblemática que la conocemos como, mal conocida como el aeropuerto de Ezeiza, que en su extensión fue el aeropuerto más grande del mundo en su momento y durante muchísimos años, y que originariamente llevó su nombre, y que fue una obra, diría, emblemática, que colocó a la Argentina frente a una realidad diferente y frente a una situación diferente en lo que se refiere al transporte aéreo. También fue el impulsor de las ciudades universitarias en Córdoba y también en Tucumán. Y entendía que, como lo decía, que había que capacitar al obrero. La gran mayoría de las viviendas que se hicieron eran para sectores sociales desguarnecidos, en su gran mayoría obreros,
fue tal el crecimiento que tuvo la Argentina como consecuencia de ese plan quinquenal y de la obra que llegamos a crecer a tasas del 8% y los salarios normalmente se incrementaban en valores cercanos al 40% y faltaba la mano de obra y bueno, generamos una Argentina diferente. Lamentablemente, en nuestras páginas de la historia, esas situaciones y esos hechos, como esos bomberos que se mencionaron, como esas mujeres que han perdido su vida, muchas veces son anónimas, su situación, su realidad. Juan Pistarini, como consecuencia de la Revolución Libertadora, nosotros del peronismo entendemos la revolución que generó el mayor número de fusilamientos en la República Argentina y que fue un atropello de los más grandes porque fue un atentado y un ataque a un gobierno democrático elegido por el pueblo. Juan Pistarini terminó encarcelado injustamente, de manera ilegal, en una cárcel en Ushuaia, donde se le negó no solo el tratamiento médico, se le negó todo tipo de asistencia. La Revolución Libertadora le quitó su pensión como militar, porque era un militar formado en la ingeniería. Y el 29 de mayo de 1956 perdió su vida en esas condiciones lamentables. Y no solo fue víctima de un atropello y de infinidades de torturas, sino que también su familia terminó siendo perseguida. Hay que reconocer en este hecho histórico que en el año 1985 el gobierno de Alfonsín volvió nuevamente a llamarse al aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini en su honor, en esta obra por demás emblemática y por demás importante para la República Argentina. Quiero por último decir que estas cosas son las que han sucedido en esta Argentina, de olvidos y de torturas y de historias que a veces no han sido escritas como marcan la realidad y como han sido historias olvidadas, como ha sido la de Belgrano en gran parte, como también lo es la de Güemes, que hoy en nuestra querida Salta no tiene el reconocimiento histórico que debería tener uno de los grandes héroes y precursores de nuestra independencia. Y digo esto porque creo que hay que resaltar desde la política este tipo de historias, porque un pueblo que no conoce su historia real no tiene presente, y menos aún, o muy difícil, puede algún día encontrar su futuro. Deberemos nosotros, seguramente, de la política, reparar esos hechos, esas historias anónimas, para que de manera conjunta podamos escribir la realidad de nuestra vida y saber hoy, de nuestra historia, de nuestro pueblo, saber hoy quién somos y hacia dónde queremos ir. Porque más allá de las ideologías, de los pensamientos políticos, de las ideas políticas, creo que entre todos, si sabemos y descubrimos cuál es nuestra realidad y cuál es la realidad de muchas de esas historias, de hombres, de mujeres, como la que mencionaba recién mi compañera al hacer referencia a Ni Una Menos, hay que resaltarlas, hay que valorarlas, porque un pueblo que no valora a sus héroes, su historia, su gente, no tiene futuro. Y creo que a partir del día que hagamos y tomemos esa decisión firme de escribir la realidad de nuestra historia, seguramente vamos a poder lograr el presente y sobre todo el futuro que todos los argentinos añoramos y soñamos. Nada más, señor presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Si ningún diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, se va a dar por clausurado el periodo de homenajes. Clausurado. No habiendo más asunto que tratar y si ningún diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, se da por finalizada la sesión del día de la fecha. Muchas gracias.